porque se presume que una persona que no tiene problemas con el alcohol no tiene ningún inconveniente para contestar ninguna de estas preguntas. Existe un cuestionario más largo, pero con una mayor sensibilidad y especificidad, que está propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que no solamente nos da idea de screening de consumo o problema, sino que además nos puede decir si el consumo es de riesgo, si hay abuso o dependencia. El test se llama Audit y consta de estas preguntas, en las cuales la persona, además de la pregunta, puede categorizar la frecuencia con la que experimentó esa situación. Cualquiera de ustedes puede llenarlo, contestarlo y después ver en qué categoría se encuentra. 3 preguntas que evalúan la cantidad y la frecuencia, 3 preguntas que se refieren a la aparición de posibles síntomas de dependencia y 4 preguntas que evalúan problemas recientes y pasados con el consumo. El rango de puntajes es de 0 a 40 y los niveles son estos. De 0 a 7 es abstinencia o bajo riesgo, de 8 a 15 es riesgo, consumo de riesgo, de 16 a 19 es uso perjudicial o abuso y de 20 a 40 alta posibilidad de dependencia. Además de indagar el consumo, mediante estas preguntas de screening, podemos profundizar en evaluar la presencia de trastornos por uso, por abuso o dependencia. ¿De qué hablamos de abuso? ¿Cuándo hablamos de abuso? Cuando en los últimos 12 meses el consumo de alcohol ha causado o contribuido a riesgo de lesión corporal, manejar, nadar, operar maquinaria, problemas en los vínculos familiares o amistades, incumplimiento de roles, interferencia con obligaciones en el hogar, el estudio y el trabajo, problemas legales, arrestos, multas, otros problemas legales. Lo que primero salta es la pareja. Seguramente, si uno pregunta por problemas en la pareja o en la familia, es como el indicador más precoz. Para evaluar la dependencia, se utilizan estos criterios. No ha podido cumplir con el límite de bebidas, o sea, se ha propuesto beber una determinada cantidad y no ha podido, siempre termina bebiendo más. No ha podido abstenerse o reducir la cantidad, ha evidenciado tolerancia, ha presentado síndrome de abstinencia, ha seguido viviendo a pesar de los efectos recurrentes, de los problemas recurrentes psíquicos o psicológicos, ha pasado mucho tiempo bebiendo, preparándose para beber o recuperándose de la bebida, ha dedicado menos tiempo a otras actividades que eran importantes y que disfrutaba. La persona empieza a centrar sus actividades en el consumo, o sea, los amigos son amigos del bar, las actividades son actividades en las que se puede beber, si va a una actividad en la que presume que no va a haber bebida alcohólica, se la lleva puesta o se lleva su petaquita para proveerse. O sea, la vida empieza a girar alrededor de la sustancia. Hasta ahora hemos visto las preguntas de screening y los elementos en la entrevista para indagar abuso y dependencia. El diagnóstico se hace fundamentalmente por la historia. El examen físico tiene poca sensibilidad y además es tardío porque el diagnóstico por el examen físico se puede ver cuando ya aparecieron estigmas de alcoholismo, que pueden ser la hepatoesplenomegalia, los angiomas estelares, el síndrome de Dupuytren, que es el engrosamiento de la aponeurosis palmar, la ginecomastia, la atrofia testicular. También son poco sensibles los test de laboratorio, como pueden ser el aumento del volumen corpuscular medio, los aumentos de TGO, de TGP o de la gamma, incluso los aumentos de la gamma glutamil transpeptidasa, que tiene un poco más de sensibilidad y especificidad que estos otros exámenes anteriores. Hecho la identificación del patrón de consumo, el diagnóstico de abuso y dependencia, es posible que el médico de atención primaria realice una intervención breve. La intervención breve va a consistir en primero explicar por qué pensamos que tiene un consumo de riesgo. Y para esto una tabla de medidas de bebida alcohólica, como la que les mostré hace un rato, puede ser útil porque las personas tienden a considerar que aquellas bebidas destiladas son más perjudiciales que las bebidas que no lo son. Por ejemplo, tienden a creer que el alcohol, que la cerveza no es alcohol, ¿no? Uno le pregunta, ¿toma alcohol? No, tomo cerveza, tomo vino. Y como vimos, la cantidad de etanol es equivalente. Dar información sobre las unidades de bebida estándar,
fomentar la reflexión acerca del problema, reafirmar nuestra disposición a ayudar, aceptar que el cambio es difícil, apoyar cualquier cambio positivo, no apuntar directamente o solamente a la abstinencia, sino valorar cualquier intento de reducción del riesgo, ayudar a fijar una meta y acordar un plan, considerar comprometer a la pareja o a la familia en el tratamiento y proporcionar materiales educativos. Esto es una intervención en aquellos pacientes que tienen consumo de riesgo. Si el paciente está experimentando o presenta un trastorno por abuso o consumo perjudicial del alcohol, entonces comenzaremos dando una recomendación breve. Hay que evaluar y ajustar las recomendaciones al estadio de cambio y para eso recurriremos a la fase de cambio de Prochaska y Clemente que ya fueron abordadas en otro teórico. Plantear un abordaje motivacional, dejar de lado los prejuicios, ¿verdad? Al principio el paciente puede mostrarse un poco hostil o reacio a hablar del tema del alcohol, pero si el paciente percibe que el médico no tiene prejuicios con respecto a este tema y puede hablar francamente, el paciente toma confianza con el médico y puede resultar un buen aliado en el tratamiento. Ofrecer esperanza, muchas de las personas piensan que no hay solución para esto. Prepararse para las recaídas, como en cualquier enfermedad crónica, que evolucione por empujes a recaídas, y lo mismo, procurar incorporar a la pareja o a la familia. En el caso de los pacientes que tienen un trastorno por dependencia, el rol del médico de atención primaria, como dijimos, es motivar al paciente para que acepte la derivación para una evaluación diagnóstica y el posible tratamiento por parte de un equipo especializado. Aquí el tratamiento es más complejo, probablemente existen programas ambulatorios, centros de día, programas residenciales de desintoxicación y grupos de autoayuda. De todo esto me voy a referir específicamente a los grupos de autoayuda y dentro de esos Alcohólicos Anónimos. Es extremadamente útil que el médico insista que el paciente se vincule con un grupo de Alcohólicos Anónimos y también insista en vincular a la familia con alguno de los grupos de familiares de Al-Anon, grupos de familiares de Alcohólicos Anónimos. Es necesario además evaluar los problemas médicos, evaluar los trastornos psiquiátricos asociados, hacer el abordaje de la desintoxicación y de la abstinencia. Se implementará un tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, terapia familiar y una vez más insistir en Alcohólicos Anónimos. Una palabra acerca del tratamiento del síndrome de abstinencia. Dijimos que podía ser leve, moderado o severo y aquí tienen en este cuadro alternativas del tratamiento para los efectos del síndrome de abstinencia de acuerdo a la gravedad. Simplemente mencionar en el final que el delirium por abstinencia puede ser extremadamente grave, que puede producirse la muerte por desequilibrios hidroelectrolíticos, por las complicaciones del coma. Entonces, mantener hidratación y electrolitos, cuidados generales del paciente confuso, administrar benzodiazepinas intravenosas hasta lograr la sedación y no olvidarse de administrar vitamina B1, tiamina por vía intravenosa, para prevenir el daño cerebral irreversible que se puede dar durante la abstinencia y que termina en una encefalopatía de Wernicke o una psicosis de Korsakoff. Si los elementos delirantes son muy importantes, habrá que consultar al psiquiatra. Por último, hay que establecer un plan de seguimiento y para ello lo más importante es el vínculo con el médico tratante. Es más importante que el paciente que tiene un problema con el alcohol, venga a la siguiente consulta a que logre la abstinencia inmediata. Hasta aquí entonces este compilado de información acerca de las sustancias adictivas.